Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy os traigo un par de noticias que me han parecido muy interesantes. La primera es de finanzas.com, que habla del beneficio por acción de PharmaMar obtenido con los resultados 2021. Me parece un poco una desfachatez porque se han equivocado, o desde mi punto de vista es lo que entiendo yo, se han equivocado en todos los números y ahora vamos a descubrir por qué. Me ha parecido una noticia muy interesante para que a los nuevos del canal empiecen a sonar términos como el BPA, el beneficio por acción, que son operaciones extremadamente sencillas que puedes hacer tú mismo en tu casa, no te hace falta ni saber derivar, ni integral, ni ecuaciones diferenciales de tercer grado. No te hace falta nada, simplemente una calculadora. Y me parece pues que la noticia deja un poquito que desear con ciertos números, no sé con qué intención. Y la segunda es de economía digital, donde nos hablan de la asociación que puede haber entre Roche y PharmaMar y que hubo en un pasado y quedó, quedó en nada, al final quedó en nada, y ahora vamos a leer un poquito la historia que sucedió en 2016 y nos la trae nuestro amigo Miguel66, que me escribió desde Twitter, y de aquí le mando un saludo y le doy mil gracias. Bueno, pues antes de empezar con el vídeo, si no lo has hecho ya, por favor suscríbete, aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo, le das un like si te gustan este tipo de vídeos y sobre todo los compartas en tus redes sociales y los foros de economía porque es muy interesante. Estamos hablando de PharmaMar, una empresa con un futuro muy prometedor, con unos precios ahora mismo tirados por los suelos. Y vamos a ver por qué. Vamos a empezar lo primero con la noticia de finanzas.com, donde habla sobre el BPA, ¿verdad? Que es el beneficio por acción. Para el que no lo sepa, porque es nuevo en el canal, el BPA es una métrica que utilizan muchos analistas. No es la única, ni va a ser la más importante, por supuesto que no, pero es una más. Es una más, como el PER, por ejemplo. No se puede basar una operativa en el BPA porque no tiene sentido. El BPA es el beneficio por acción. Simplemente es coger el beneficio neto de una acción y dividirlo entre el número de acciones que existen. En concreto, PharmaMar tiene 18,36 millones de acciones. Bueno, he redondeado a 18,36. Tiene unas poquitas menos. 18, 35, 9, tal, lo que sea. 18,36 de aquí en adelante. Y ha ganado 92,8 millones de euros. ¿Vale? Eso es una BPA aproximadamente de un poquito más de 5 euros por acción. Pero no es del todo correcto. Si tú vas a entregar un dividendo a cargo del 2021, como es en este caso 0,65 céntimos que están por aprobar, eso habría que descontarlo del BPA. En realidad la ecuación sería beneficio neto del 2021 menos el dinero que vas a entregar en forma de dividendo dividido entre el número total de acciones. Bien, ¿qué ocurre? Que 0,65 céntimos por 18,36 millones de acciones, estamos hablando de prácticamente 11,94 millones de euros. Si eso se lo restamos a los 92,8 millones que ha obtenido y lo dividimos entre 18,36 millones, obtenemos un BPA de 4,40. Es decir, estaríamos hablando entre un BPA de 4,40 y de 5 en el mejor de los casos, sin tener en cuenta la entrega por dividendo. Bueno, pues leemos la noticia y dice: PharmaMar registra un beneficio por acción de 3,63 euros. ¿Cómo? Si en el peor de los casos es 4,40. No sé cómo han hecho estos cálculos, porque estos cálculos son muy antiguos, basados en los 70 millones y no en los 25 adicionales que obtuvieron con el pago de Jazz. Es decir, esta noticia que firma finanzas.com con el periodista, lo vamos a poner Raúl Poza Martín, que yo no tengo absolutamente nada con él, ha calculado el BPA sin tener en cuenta los beneficios extraordinarios del pago de Jazz, que me parece muy bien. Pero es que resulta que cuando quieren tirar piedras sobre el tejado de PharmaMar, sí tienen en cuenta los resultados extraordinarios del pago de Jazz de, por ejemplo, en el año 2020. Fijaros por dónde van los tiros, ¿eh? O sea, cuando no me conviene no lo uso y cuando me conviene pues lo uso. Hay que tener mucho cuidado con estas noticias y hay que saber exactamente de dónde salen los números. Esto de aquí es un numerito que simplemente tienes que coger y decir, bueno, pues 18,36 millones por un BPA de 3,63, ¿de dónde sale? Lo multiplicas y te sale 66,6 millones de euros, es decir, inferior incluso a los 70 millones de euros que obtuvo de beneficio. Es decir, está, voy a poner entre comillas porque a lo mejor
se han equivocado al hacer las cuentas o han cogido datos antiguos sin darse cuenta, pero están mintiendo. O sea, esto no es un dato real. Esto es un dato estimado meses atrás. El dato real descontando el dividendo, ojo, que está sin aprobar, cuando se apruebe ya veremos, es de 4,40. O sea, prácticamente te han quitado 80 céntimos por acción porque sí. Porque le han estimado con un beneficio de 66 millones. Ojo al dato, ¿vale? Mucho cuidado con estas cosas. Bueno, pues habla un poquito por encima. Las proyecciones del consenso del mercado indican que la biofarmacéutica continuará liderando esta parcela con un BPA a 12 meses de 3,91 y seguido de nuevo por Rovi, que le mejoraría hasta los 3,14. Habla luego de Grifols y tal. Muy bien. Los resultados invitan a optimismo. El BPA es una de las métricas más seguidas por los inversores y miden cuánto de lo logrado la compañía como resultado de su actividad empresarial corresponde a cada acción. Es decir, Farmamar logra estas cifras gracias al crecimiento de resultados después de cerrar el 2021 con un beneficio de 92,8. Simplemente tenéis que coger este 92,8, dividirlo entre 18,36 y verás que os salen más de 5 euros. Restarle los casi 12 millones de euros de dividendo y veréis cómo estamos hablando de 4,40. Por encima de algo más de los 60 millones que esperaba el consenso de mercado. Mentira y bien gorda. El consenso de analistas nunca esperaron 60 millones de beneficio, porque ya en el tercer trimestre estábamos hablando de 54 millones y medio. Quiere decir que en el cuarto trimestre tendría que haber ganado solo 5 millones y medio de euros. Señor periodista, ¿cómo va a ganar Farmamar 5 millones y medio de euros si en los otros 3 trimestres ya ganaba 54 millones y medio sin ningún tipo de remuneración por parte de Jazz? Y teniendo en cuenta que cada trimestre estaba creciendo a un ritmo de entre el 7 y el 9% los ingresos recurrentes. ¿Qué me está diciendo? ¿Que en este cuarto trimestre se esperaba ganar solo 5 millones? Imposible. Y menos con las noticias que estábamos teniendo que se habían batido todos los récords de ventas por parte de Zepzelca. Es decir, esto sí yo lo considero, lo voy a poner entre comillas también, no quiero una denuncia, una mentira. O una equivocación garrafal. O sea, si en cada trimestre, si los 3 trimestres anteriores son 54,5 millones y yo divido entre 3, de media me salen 18 millones de euros por trimestre y esperamos que en el cuarto gane solo 5, siendo el mejor trimestre de la historia en beneficios recurrentes. Esto no se lo cree nadie. Es que ningún analista que se haya estudiado mínimamente Farmamar espera un beneficio de 60 millones. Ninguno. Es que estamos hablando, siguiendo la tendencia, en torno a 70 millones de euros. Cualquier cifra por debajo de 66 millones a mí me parecería una absoluta, bueno, no debacle. O sea, estaríamos hablando que las ventas de Zepzelca tenían que haber caído casi un 30% para obtener por debajo de 60 millones. Es que esto es una auténtica falacia, no se lo cree nadie. O sea, esto es increíble ponerlo en un artículo. Que el consenso de analistas esperen 60 millones de euros para una empresa que solo en los 9 primeros meses gana casi 55, cuando todas las noticias hablan de multiplicar, por cierto, en vez de un 7 y un 9% de ingresos, de aumento de ingresos recurrentes, crecieron a doble dígito. Que se confirma con las noticias que nos estaba dando el socio Jazz, que se estaban multiplicando por mucho las ventas de Zepzelca y no han dejado de crecer. Quiere decir que los ingresos del primer trimestre del 2022 superen los 18 millones de euros de media que está teniendo. Es decir, seguramente se acerque a los 20 millones de euros de beneficio neto. Entonces, por favor, esperar 60 millones. Yo lo que espero para el año 2022 seguramente es que supere los 80 millones de euros de beneficio sin ningún extraordinario de Jazz, pero que lo supere con creces. Bueno, pues la noticia habla un poquito de esto y si la queréis echar un vistazo, pues está muy bien. Luego hay una cosa que me gusta mucho, que en el vídeo pues habla un poquito de lo que, en el vídeo no, lo que habla en la noticia es la cotización ahora está en 59 euros y arrojan un potencial de revalorización superior al 40%. 84 euros, no sé si os acordáis en el vídeo, era un precio que fijábamos a día de hoy, antes de los resultados, un precio lógico.
si congelásemos la empresa, yo os decía, si yo congelo la empresa en el tercer trimestre, tal y como está ahora Farmamar, vale 59 euros pelaos, o sea, lo justo, pelao. No vale nada más que los 59 euros, pero ese no es el precio que te van a ofrecer nunca, porque eso es lo que vale sin nada. Es decir, no se cumple Zepzelca, no se cumple Aplidin, no sale el medicamento para el ojo seco, no hay más contratos, Jazz no te paga nada. Valdría 59, lo básico. Y os dije, un precio objetivo bastante bueno, con las noticias que tenemos y en la espera, es un precio mínimo de 84 euros, en torno a 84, 85 euros, incluso un poquito más. Un poquito más. Bueno, pues así los analistas coincidimos. Me alegro. Bueno, y la segunda noticia, que es de economía digital, es de hoy, por cierto, si no recuerdo mal. No, de 12 de marzo, perdón, de ayer sábado. Y la firma Javier G. Casco, ¿no? Y habla un poquito de la historia que pasó con Roche. El viaje de ida y vuelta de Roche con Farmamar y Zepzelca. Roche lidera junto con Jazz Farmacéuticas el ensayo clave para la entrada en Europa de Zepzelca, fármaco estrella de Farmamar que en el 2016 llegó a tasar en 1.000 millones de euros. Roche llegó a tasar Zepzelca en 1.000 millones, no de dólares, de euros en el año ya 2016, con los datos previos en el laboratorio, no en los ensayos clínicos. Roche vuelve a cruzarse en el camino de Farmamar con su antitumoral estrella. El gigante suizo y Jazz Farmacéuticas, socio de la cotizada de IBEX 35, tiene en sus manos el ensayo clínico de fase 3, que en caso de obtener los resultados esperados servirá como puerta de entrada de Zepzelca al fármaco estrella de Farmamar en territorio europeo. Ya sabéis que esto se producirá no antes del 2026, ¿vale? Así que hay que ponerse en situación. Roche y Jazz Farmacéuticas activaron el año pasado un estudio de lurbinectedina en combinación con inmunoterapia y la propia Farmamar apunta que, de ser positivo, este ensayo se utilizará no solo para su aprobación en Estados Unidos, recibió hace año y medio la aprobación acelerada, pero no definitiva, sino que servirá también para su registro en Europa. Jazz Farmacéutica anunció el pasado mes de noviembre el reclutamiento del primer paciente para formar parte del ensayo clínico en el que se combina Zepzelca con el inhibidor PHL1 Tecentriq, desarrollado por Roche como tratamiento de mantenimiento de primera línea para pacientes con cáncer de pulmón microcítico en fase avanzada. Ojalá salga adelante, no solo por los pacientes, que si, bueno, pues como dicen en los estudios, más del 30% le puede beneficiar, pues sole, pero es que además el beneficio en ingresos tanto para Jazz Farmacéuticas como para Farmamar pues se multiplica por mucho lo que está teniendo ahora. Roche y Farmamar vuelven a cruzarse 6 años después. De esta manera, Farmamar comparte con Jazz Farmacéuticas y Roche la llave para el salto definitivo de Zepzelca. La farmacéutica suiza vuelve a poner el foco en el fármaco que en su día llegó a valorar en 1.000 millones de euros. Y es que Chugai, filial japonesa de Roche, espero que se pronuncie así, Chugai, ¿vale?, selló en el año 2016 un acuerdo por valor de unos 100 millones de euros para hacerse con los derechos de comercialización del lurbinectedina Zepzelca en el país nipón. Esto es cierto, en el 2016 había un pequeño contrato donde Chugai pues tenía los derechos de comercialización de Zepzelca en Japón, que representaba el 10%, por ejemplo, de la población mundial en este tipo de cánceres, ¿verdad? Bueno, lo explica un poquito más adelante. Chugai y Farmamar pactaron un pago inicial de valor de 30 millones de euros, unos royalties de doble dígito, que ya sabéis que doble dígito puede ir desde el 10% hasta el 30% legal que le permitiría cobrar Farmamar, ¿verdad? Más del 30% creo, estoy hablando por hablar, pero creo que ya legalmente ya no sería posible, a no ser que haya un acuerdo de por medio. Unos royalties de doble dígito y otros pagos adicionales hasta los 100 millones de euros que se encontraban ligados a la evolución del desarrollo clínico del fármaco, así como sus potenciales ventas. Es decir, exactamente igual que el de Jazz, pero de un orden de magnitud menor. En vez de 1.000 millones de dólares, pues 100 millones de euros en total. La filial de Roche también lograba amarrar mediante este acuerdo los derechos para llevar a cabo el desarrollo clínico del antitumoral para otras indicaciones, mientras que Farmamar se guardaba los derechos de producción en exclusiva y así como el suministro del principio activo del medicamento. El acuerdo se ceñía a Japón, país que representa un 10% del mercado oncológico mundial.
lo que implicaba valorar al fármaco en unos 1.000 millones de euros. Se trataba de una cifra similar a los 1.000 millones de dólares a los que ascendió el contrato de PharmaMar y Jazz Pharmaceuticals sellaron 3 años después, en 2019, para comercialización del fármaco en Estados Unidos y también en Canadá. De esta cantidad, 200 millones se abonaron a la firma del contrato. Bueno, todo esto ya lo sabemos. Del full approval, los 550 millones, los 25 millones abonados en el 2021. Y ahora está el giro de forma. Nos ponemos en situación. Teníamos un contrato de comercialización de Zepzelca firmado en el año 2016 con Chugai, que es Roche en definitiva. ¿Y qué es lo que pasó? No se llegó a romper, pero quedó congelado. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo explica. La alianza entre PharmaMar y Chugai con Lurbinectedin en Japón permaneció activa durante 3 años. La filial de Roche decidió dejar sin efecto el acuerdo a partir de abril de 2019. La ruptura se produce 2 meses antes, abril de 2018, en plena resaca por el revés que recibió PharmaMar con Zepsire, anterior denominación de Zepzelca, en enero. Las acciones del grupo de origen gallego se desplomaron un 34% en la sesión en la que anunció que el ensayo clínico en el que se comparaba su tratamiento, otros 2 compuestos en pacientes con cáncer de ovario platino resistente, no había alcanzado el objetivo primario del ensayo, que era supervivencia libre de progresión. Es decir, este contrato iba ligado a una serie de hitos que no se pudieron cumplir y por lo tanto Chugai, la filial de Roche, lo dejó sin cumplir, lo dejó congelado este tipo de acuerdo, con lo cual no hubo ningún pago para PharmaMar. Pero esto es lo que da a pensar. Sigue la noticia y dice, ahora 4 años después, el panorama con Zepzelca ha dado un giro de 180 grados, mientras aguarda por su aprobación en los mercados europeos y asiáticos. El antitumoral ya ha aportado al menos 132 de los 230 millones de euros que se apuntó en ingresos PharmaMar a lo largo del 2021. Y aquí queda el final de la noticia, firmado por Javier G. Casco. Y esto es lo que da a pensar. Había rumores hace unas cuantas semanas sobre una posible asociación de Roche con PharmaMar para comercialización de Zepzelca, pero no se sabía exactamente para qué. Para eso estaban haciendo Roche una serie de estudios. Bueno, pues ahora ya vamos viendo por dónde van las historias. La comercialización que tenían previstas para el cáncer de ovario allá por el año 2016 en Japón, que representaba el 10% de los casos oncológicos del planeta. Por eso un contrato de 100 millones se convertía en uno de 1.000 millones, 10% de la población mundial en cáncer de este tipo, pues simplemente hay que multiplicar por 10. Bien, pues esto da esperanzas de un posible acuerdo entre PharmaMar y Roche. ¿Por qué no? Puede haber indicios de que puede llegar en los próximos meses o años un acuerdo para comercializar Zepzelca. Ojalá sea así, ojalá estemos hablando de una comercialización en Japón, no para el caso del cáncer de ovario, sino para el caso del cáncer de pulmón microcítico, de células pequeñas, con lo cual, desde mi punto de vista, habría que realizar un acuerdo nuevo. Ya veremos la población japonesa qué tipo de qué tanto por ciento de la población oncológica japonesa tiene cáncer de pulmón microcítico y a partir de ahí calcular más o menos en qué podría consistir este tipo de acuerdos, porque ya sabéis que una vez que salen son secretos. Sí se pueden anunciar pequeños datos del contrato, pero tienen que estar las dos partes de acuerdo. Y como sabemos, tienen ahora mismo PharmaMar, que yo recuerde, con respecto a Zepzelca, 4 contratos firmados, 4 contratos. Y bueno, solo conocemos el de Estados Unidos y Canadá, que hemos ya recibido pagos. Están pendientes los otros 3, más lo que podría sumarse con Roche. Me ha parecido una noticia muy interesante, muy interesante. Me ha parecido los datos históricos muy bien contados. Y la verdad es que sería una muy buena noticia, un revulsivo bastante importante para la cotización, que se diese a conocer un posible acuerdo entre Roche y PharmaMar con respecto a Zepzelca. Acordad lo que siempre os digo, cómo utilizan a Plidin como arma arrojadiza y sin embargo de Zepzelca salen en pequeñas noticias, pero no influye muchísimo en la cotización cuando estamos hablando que es un medicamento valorado, como decía la propia Roche, en el año 2016, que se dice pronto, hace 8 años de eso, 6 años. Ya lo decía la propia Roche, es un medicamento que vale 1.000 millones de euros en Japón.
¿vale? Y estamos hablando de la población de Japón, valorado en 100 millones, extrapolado al planeta, 1000 millones. Y solo estábamos hablando para el caso del cáncer de ovario. Ahora que se demuestra su eficacia contra el cáncer microcítico de pulmón, de células pequeñas de pulmón, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ya os comento que PharmaMar, empresa hiperbarata, aunque la pueden tirar más, eso lo digo en todos mis vídeos, aunque ahora esté hiperbarata, la pueden seguir tirando mucho más, que tiene un futuro muy prometedor, que tiene los mejores fundamentales con respecto a su cotización que os podéis encontrar y que tiene un futuro fantástico por delante. Estoy deseando ver, supongo que seguiré hasta el 2026-2027 trayendo a PharmaMar, y mira que soy pesado, pero es que estamos hablando de la empresa del IBEX 35 posiblemente con mejor futuro de aquí a unos años, la mejor, pero también estamos hablando de una farmacéutica, y como pasó en el año 2018, te puedes llevar un palo porque no demuestra los estudios de fase 3 en los avances esperados para Zepzelca. No que no tenga avances, sino los avances esperados. Y eso también es un hachazo para la cotización. Así que siempre hay que coger estas noticias con alfileres. Poquito a poco. Poquito a poco. Por eso es bueno no comprar cualquier acción a cualquier precio. Pero cuando una acción está barata y aún encima está dando un BPA, un beneficio cercano a los 4,40 €, hay que apostar por ella. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle un like y compartir en las redes sociales. Nos vemos mañana con un nuevo análisis de las acciones que traemos habitualmente. Y así que nada, a descansar. Un saludo a todos. Chao.